Muchas gracias, pastor, por la introducción. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes en esta oportunidad. Es la segunda vez que hacemos y emitimos una meditación desde la casa. Esta vez la quise hacer de una manera un poco más coloquial, más familiar. Así como ustedes están encerrados en vuestros hogares, yo también, junto a mi esposa, estamos cuidándonos para que no pase nada de lo que todos no queremos que nos pase a cada uno de nosotros. Bueno, ayer, los que no estuvieron conectados, quiero hacer un breve repaso, un par de palabras nada más. Vimos la historia de unos hombres que de Grecia hicieron un largo viaje para entrevistarse con Jesús, con un solo pedido en el corazón, en la mente. Queremos ver a Jesús. Y dijimos en esa ocasión que esos hombres no venían por iniciativa propia, sino Dios se había encargado de atraerlos, de depositar ese impulso maravilloso de querer ver a Jesús en sus corazones. Dios siempre toma la iniciativa en nuestras vidas. Y como lo dijimos ayer, lo repetimos hoy. Nosotros lo único que sabemos hacer bien es escondernos de Dios. Y a pesar de eso, el Señor nos sigue y nos invita y deposita maravillosos impulsos en la medida en que nosotros se lo permitimos. Hoy tengo una historia. Es una historia conocida. Y justamente quiero usar a propósito estas historias conocidas porque a través de ellas el Señor nos quiere decir cosas importantes para el momento en que estamos viviendo. Ustedes van a ver lo trascendente de estas historias para estos momentos tan difíciles donde hay mucha angustia, mucha preocupación y confusión incluso de no saber qué es lo que está pasando y más todavía no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Antes de leer esa historia, vamos a orar, porque es Dios quien tiene que traducir este mensaje y aplicarlo a tu vida. Es Él el que tiene que hablar. El Señor tiene algo que decirte en esta noche. Y mientras yo elevo una oración, dile mentalmente, en tu oración personal, Señor, ¿tienes algo que decirme hoy? Y de seguro el Señor va a traducir este mensaje y se lo va a aplicar, te va a aplicar a tu propia vida. Vamos a inclinar el rostro. Querido Dios, gratitud hay en nuestro corazón porque nuevamente vamos a abrir tu palabra. Y queremos, Señor, que el mismo espíritu que inspiró al autor pueda inspirarnos a nosotros esta noche. Porque queremos escuchar tu palabra. Queremos saber qué es lo que tú esperas de nosotros en estos momentos de tanta angustia y preocupación. Señor, hay personas que están pasando momentos difíciles. Hay personas que están bordeando ya la depresión. No están sabiendo manejar sus preocupaciones, sus angustias, sus temores. Solo tu palabra puede ser consuelo para esos corazones. Por eso es que te pido con humildad, háblales, Señor. Diles lo que ellos necesitan escuchar. Gracias por la oportunidad de tener a muchas personas conectadas. Gracias porque hay muchos mensajes que se están emitiendo y es de esperar que cada mensaje se atesore en cada corazón de todas estas personas a las cuales me estoy dirigiendo en esta noche. Te pido por cada una de ellas. Acabo de escuchar de que hay personas que están en un lecho de enfermo. Están pasando momentos muy difíciles. Hay personas que están angustiadas y preocupadas. Háblale, Señor, al corazón en esta noche. Te lo suplico y te lo agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, apreciados amigos, ustedes ven que a través de las historias, ustedes van a ver esta noche que a través de las pequeñas historias,
esas historias que muchas veces nos contaron cuando éramos chicos, los que frecuentamos la iglesia hace mucho tiempo ya. Vamos a ir al libro de San Lucas, el capítulo 19. Y vamos a leer una historia para muchos de ustedes conocida. Pero vamos a enfocar esta historia y la vamos a aplicar al tiempo en que estamos viviendo. ¿Qué les parece? Muy bien. Dice así, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Interesante. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí termina la historia. Ayer dijimos que es Dios quien deposita los impulsos correctos en nuestra vida, en la medida en que nosotros se lo permitimos. Esta historia se trata de un hombre que tiene un currículum no muy apreciado por muchos. De partida era un publicano, y publicano era una palabra despectiva para definir a aquellos cobradores de impuestos que muchas veces injustamente y de manera, y a veces con extorsión, cobraban los impuestos de su propio pueblo. Así que estas personas eran, en cierto sentido, marginadas por el pueblo judío. No eran muy bien catalogadas. Y dice que este hombre era jefe de los publicanos y era rico. Y muchos decían que esa riqueza no era bien habida. Esa riqueza se debía a que muchas veces los cobros no fueron justos. En fin, la fama de Zaqueo era una fama que finalmente logró aislarlo de la sociedad en que él vivía. Estas personas publicanas eran de manera despectiva, nadie las visitaba, eran personas hasta cierto punto solitarias y con todos los problemas que conlleva al no ser apreciado por una sociedad en la cual vive. El versículo 1 dice que Jesús iba pasando por Jericó. Y da la impresión de que aquí hay una casualidad, pero las casualidades en la Biblia no existen. Solo existen la iniciativa de un Dios que quiere alcanzar a una persona. Si Jesús estaba pasando por Jericó, él sabía perfectamente por qué lo estaba haciendo. Él seguía el cronograma el plan de Dios y él sabía que en algún momento se iba a encontrar con un hombre con un deseo profundo en su corazón. Apreciados amigos, un día también el Señor pasó cerca de donde tú vivías y no fue una casualidad, sino la iniciativa de un Dios que quiso alcanzarte, que quiso decirte que te ama, que quiso traer paz a tu corazón. Si yo estoy hablando en este momento a personas que están a punto de tomar la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador personal, te felicito, porque Jesús preparó todas las circunstancias,
todas las situaciones que te permitieron a ti encontrarte con la palabra de Dios. No es casualidad, es la mano de Dios queriendo alcanzar tu corazón. Así que cuando Jesús fue a Jericó, tenía un propósito en mente. Y el verso 3 dice que este hombre, a pesar de tener esa fama no muy buena, procuraba ver quién era Jesús. Déjame detenerme un poquito en esta frase. ¿Quién depositó en el corazón de ese hombre, de vida hasta cierto punto desordenada, ese maravilloso deseo de conocer a Jesús? ¿Será que él por su propia cuenta llegó a esa decisión? Ya te lo dije. Ese tipo de ideas, ese tipo de propósitos, ese tipo de planes no se pueden generar en nuestro corazón, porque en nuestro corazón solo existe el deseo de ocultarnos, de escondernos. Trato de imaginar que en algún momento Zaqueo, mientras cobraba el impuesto, porque Jericó era una ciudad muy cosmopolita, una ciudad donde los comerciantes del norte y del sur se encontraban, y como había mucho comercio, entonces se destacó allí al jefe de los publicanos para que cobrara los impuestos. Y en alguna ocasión, me imagino, uno de los contribuyentes que entró en contacto con Zaqueo, le habló de Jesús, del privilegio que tuvo de conocerlo, le habló de su poder, le habló de que era un hombre diferente. De tal manera le habló ese supuesto comerciante, que en el corazón de Zaqueo empezó a nacer el deseo profundo de poder conocer y saber quién era Jesús. Preciados amigos, esto me invita a decirles a ustedes y a toda la iglesia y a nuestros amigos, qué bueno es hablar de Jesús a las personas. Qué bueno es contarle nuestra experiencia con Jesús. Y esa experiencia puede ser la primera semilla que pueda caer en corazones angustiados y preocupados. En otras palabras, usando el lenguaje que estamos usando en esta pandemia, ese comerciante le contagió con el virus, pero en el sentido positivo, el virus de tratar de conocer a Jesús. Se contagió este hombre del entusiasmo que tenía la persona que le habló de Jesús. Si pudiéramos contagiar a las personas de esa manera para que ellas también pudieran conocer a Jesús. En ese momento, en el corazón de este hombre, nació un profundo y significativo deseo. Y aquí quiero detenerme un poquito. El texto dice, procuraba ver. No, sigue diciendo, procuraba ver quién es Jesús. Aquí está lo que quisiera compartir contigo. En este momento, en plena pandemia, cuando todo parece sombrío, cuando muchas preguntas surgen a través de la televisión, de los diarios, de comentarios de personas, a la luz de los acontecimientos que estamos viendo hoy en día, muchas personas se están preguntando qué es lo que está pasando. Les preocupa el qué de las cosas. Les preocupa el qué viene después. Les preocupa
la sucesión de eventos que van a acontecer de aquí en adelante, cómo va a ser el futuro, están preocupados por el devenir de las cosas, pero no están preocupados de saber quién es Jesús. Nos están haciendo la pregunta correcta. Apreciados amigos, quiero decirles lo siguiente. A la luz de los acontecimientos, vuelvo a repetir, es posible que muchas personas usen su tiempo, el tiempo de la cuarentena, en leer incluso la palabra de Dios para entender los eventos proféticos. Y puede ser que al término de la cuarentena tú puedas decir, al menos ahora entiendo lo que va a pasar, al menos ahora entiendo lo que va a suceder. Ahora me queda claro cuál es el devenir de los eventos proféticos. Estoy muy bien informado, pero si no sabes por experiencia quién es Jesús, de nada te servirá. Alguien podrá decir, aproveché el tiempo para conocer todas las doctrinas, todas las verdades, todo lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Pero si no te has preguntado durante este tiempo, ¿quién es Jesús para ti? De nada te va a servir. No es el qué de las cosas lo que te va a traer salvación, lo que te va a traer paz al corazón. Es el quién. Pregúntate en tu intimidad, ¿quién es Jesús para ti? Este hombre procuraba solo una cosa, saber quién es Jesús para su vida. Esa es la verdadera pregunta que tenemos que respondernos en estos días. Porque si finalmente encuentras la respuesta y logras saber con la ayuda de Dios quién es Jesús para tu vida, sabrás quién es el que viene a buscarnos y pronto, porque el tiempo se acaba. Puedes saber que Cristo viene, pero ¿sabes quién es el que viene? ¿Es tu amigo el que viene? ¿Es tu Salvador el que viene? He ahí la pregunta importante. Nuevamente vuelvo a decir, ese sentimiento, ese deseo lo pondrá Dios en la medida en que tú se lo pidas. Procuraba ver quién era Jesús. Y de inmediato, en el mismo texto, aparece una palabrita. Pero, después de un buen deseo, siempre va a haber un pero. El texto dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Saben? En muchas ocasiones, las multitudes que rodeaban a Jesús no le ayudaron en su ministerio. Las multitudes que rodeaban a Jesús eran personas curiosas, muchas de ellas ociosas, que no sabían qué hacer y se van detrás de las multitudes. Y muchas veces las multitudes entorpecieron la labor de Jesús. Y aquí tienes un ejemplo. Había un hombre que quería conocer a Jesús y la multitud se lo impedía. Déjame traducir eso a tu propia experiencia. Hoy también las multitudes o la multitud de cosas que tú tienes que hacer te está robando el privilegio de conocer quién es Jesús. Piensa, esa es una realidad. Cuando tú tengas el deseo, cuando Dios empieza a trabajar en tu corazón, empieza a depositar esa semillita de tratar de conocer a Jesús de manera experimental, de manera y pase algo contigo en ese intentar conocerlo,
Vas a encontrar dificultades. El camino no es fácil, pero recuerda, Dios está a tu lado y Dios te va a ayudar a superar esas dificultades. Dios va a poner en ti iniciativas como las que puso en Zaqueo. Zaqueo rápidamente llegó a la conclusión que era prácticamente imposible encontrarse con Jesús, porque él era pequeño de estatura. Pero él no se cruzó de brazos y dijo, qué lástima, tanto deseo tenía de conocer a Jesús, pero en otra ocasión será. No, Dios puso en él una iniciativa, hizo de él un hombre proactivo y rápidamente sacó la cuenta y dijo, no, yo voy a lograr mi objetivo. No puede ser que pase esta ocasión. Y se movió y sacó cuentas y rápidamente tomó la decisión de subirse a un árbol. Qué ridículo se habrá visto a un hombre adulto arriba de un árbol, pero no le importaba nada, porque él quería aprovechar la ocasión de conocer a Jesús. Estaba en la dirección correcta. Dios estaba guiando sus pasos, como los está guiando a muchos de ustedes cuando toman decisiones que los acerca al Señor de una y otra manera. Preciados amigos, hasta aquí todo lo que he compartido con ustedes es información. Todavía no he entrado a predicar. Esta es la introducción a mi predicación. ¿Y por qué te digo esto? Porque el texto ahora me obliga a levantar a Jesús. Ahora me obliga a hablar de Jesús. Y hablar de Jesús es predicar. Porque el texto dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, Jesús hace la diferencia en todo. Jesús iba caminando apretujado por esa multitud. Las calles no eran muy anchas, eran calles estrechas. Y de pronto Jesús dice que se detiene justamente debajo del árbol donde se había subido Zaqueo. ¿Qué te dice eso? ¿Es casualidad? No, es el plan de Dios en acción. Jesús sabía perfectamente dónde debía detenerse. Jesús conocía las intenciones, los deseos profundos de aquellas personas que quieren conocerlo. Apreciado amigo, apreciada amiga, apreciado hermano, el Señor conoce tus más caros deseos, sabe lo que tú quieres, sabe de tus ansiedades, sabe de tus preocupaciones, sabe de tus angustias, sabe de tus temores. Y Jesús sabía perfectamente qué es lo que deseaba Zaqueo. ¿Qué deseaba? La Escritura dice, saber quién, ver quién es Jesús. Y para saber quién es Jesús, algunas cosas tienen que acontecer. Y aquí están las instrucciones que el Señor quiere compartir contigo. El texto dice así, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿con quién crees que se encontró? Con Zaqueo. Cuando leas una historia en la Biblia, un milagro de Jesús, algún incidente relacionado con Jesús, y aparece un personaje, ese personaje eres tú. En esta noche todos somos Zaqueo. Esto es importante. Cuando leas la historia de la mujer samaritana, tú eres la mujer samaritana. Cuando leas la historia de Nicodemo, tú eres Nicodemo. Y en fin, de esa manera vas a aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que hace Jesús después de mirarlo es comunicarse con él.
es hablarle. Y le dice de una manera familiar, como que lo hubiera conocido siempre. Y le dice, Zaqueo, le habla por su propio nombre. Y tú sabes, cuando mencionan tu nombre, es algo bonito, es algo agradable. Sí, en esta noche, si yo quisiera aplicar este incidente a la vida de muchos de ustedes, tendría que decir, Karen, Maite, Martina, Lili, Diego, Matías, Héctor, Javiera, Esther, Rosa, Janet, Eugenia, Viviana, Daniela, Alexis, Cassandra, date prisa, no hay tiempo que perder. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Apreciados amigos, no hay manera de saber quién es Jesús si la puerta de su casa no se abre a su presencia. No hay manera de encontrarnos con nuestro Salvador personal si la puerta de nuestro hogar, de nuestro corazón, no se abre a su presencia. Apreciados amigos y hermanos, déjenme decirles lo siguiente. A todos ustedes que se han conectado, el Señor quiere decirles, hoy es necesario que Jesús entre en vuestro hogar. Dense prisa. Las señales de los tiempos indican que ya no queda más tiempo. Queda muy poco tiempo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. El mensaje de Jesús dice, hoy necesito entrar en tu casa. Hoy es necesario. No hay otra necesidad más importante que esta en tu vida. Hoy es necesario que Jesús entre en tu mundo, apreciado amigo y hermano. Que Jesús entre en tu casa, en tu hogar, en tus planes. Jesús quiere pasar tiempo contigo. Es la única manera de conocer y saber quién es Él. Dedicarle tiempo. ¿Ya te habrás dado cuenta la diferencia antes de este problema, antes de la pandemia? Le habíamos dedicado mucho tiempo a muchas cosas. ¿Y cuán poco tiempo le habíamos dedicado para conocer y saber quién es Jesús? Y esta es una linda oportunidad para que tú aproveches y uses de tu tiempo para intentar conocer y saber quién es Jesús. Solo eso te va a traer tranquilidad y paz. El Señor le está diciendo a Zaqueo, Zaqueo, necesito entrar en tu casa. Yo sé que tú me quieres conocer y no hay manera que me conozcas si no caminamos juntos hasta donde tú vives. No hay manera. Zaqueo pudo haber dicho, Señor, tiene que ser hoy. Mi casa está desordenada. Mi señora no tiene idea. No, Señor, ¿por qué no lo haces la próxima vez que vengas aquí? No, como muchos hacen, como muchos dicen. Ya te dije, somos muy buenos para escondernos de Dios. Pero mira, lo primero que tenemos que entender es que ese Jesús a quien tú deseas conocer es un Jesús que te habla al corazón. Es un Jesús que te dice cosas directas a ti como persona. No te conformes con las cosas que Dios pueda decirnos en la iglesia. Y quiero decirte algo que lo he dicho muchas veces en mis predicaciones. Aquellas cosas que el Señor tiene para decirte a ti como persona y que lo que te va a decir va a cambiar tu vida. El Señor muchas veces no te lo va a decir en la iglesia. Te lo va a decir cuando tú
fijes tus ojos en los ojos de Jesús y pases tiempo con Él. Eso va a transformar tu vida. Vas a tener la sensación de su presencia. Vas a ser una persona de paz, de tranquilidad, a pesar de los problemas y de las dificultades que puede estar pasando el país, el mundo entero. Preciado amigo, hermano, la felicidad no consiste en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Jesús, cualquiera sea el problema. Eso hace la diferencia. Hoy le dijo a Zaqueo, date prisa, no mañana, hoy es necesario que yo entre en tu casa. Tú te estarás preguntando, pastor, ¿y qué significa dejar entrar a Jesús en mi casa? Te lo voy a decir. Dejar a Jesús entrar en tu casa significa dedicarle tiempo. Significa tener tiempo para la oración. Significa tener tiempo para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. A través de la oración, tú hablas. Tú le cuentas a Dios tus problemas. Y el Señor te escucha. Pero a través de la Biblia, es el Señor quien te habla. Y tú escuchas. Y cuando tú hablas y Él te escucha, y cuando Él habla y tú le escuchas, se produce algo muy bonito en tu vida. Empiezas a ver a Jesús de una perspectiva diferente. Empiezas a entender que Jesús quiere ser tu amigo. Empiezas a entender que el cristianismo es caminar con Él. Y de paso, aquí hay una linda ilustración. Imagínate, cuando leas la Biblia, imagínate algunas escenas. Están ahí, pero a veces no usamos nuestra imaginación. Yo quiero imaginar ese momento cuando Zaqueo mira a los ojos de Jesús y Jesús pronuncia su nombre y lo invita y le dice, Zaqueo, ¿me invitas a tu casa? Quiero ir a tu casa. Ese hombre no cabía en sí y rápidamente se bajó del árbol. ¿Y sabes lo que hizo? Caminó al lado de Jesús. Jesús caminó al lado de él. ¿A dónde iban? A su casa. Ahora imagínate esa escena. Jesús caminando al lado de Zaqueo. Zaqueo caminando al lado de Jesús. ¿Quieres que te diga algo? Eso significa ser cristiano. Eso es empezar a conocer. Preciados amigos y hermanos, podemos conocer toda la cronología profética de los últimos acontecimientos de este mundo. Podemos conocer todos los detalles de todo lo que va a acontecer de aquí en adelante. Pero si no conocemos a Jesús, de nada nos sirve. Si no sabemos quién es Él, si no tenemos una experiencia con Él, de nada nos sirve. Es más, todo ese conocimiento hasta te puede traer temor, miedo. Esos conocimientos, deja que el Señor te los comparta a través de su palabra. Y cuando Él nos habla, nos da toda la información que tenemos que saber para el tiempo en que nos ha tocado vivir, pero al mismo tiempo nos da la tranquilidad y la paz. Solo nos puede dar su presencia en nuestra vida. Preciados amigos, Señor quiere ser nuestro amigo. Quiere caminar contigo. Y en ese caminar diario, Él se va a revelar a tu vida. En ese entrar a tu hogar, cuando tú le abras la puerta de tu hogar, cuando tú dediques tiempo a la oración, pero una oración en la que tú realmente le abres el corazón a Dios como si fuera tu amigo. Cuando tú tomas su palabra y le dices, Señor, ¿tienes algo que decirme hoy?
Habla que tu siervo oye. Entonces, en esas instancias, en esas experiencias, el Señor se va a revelar a tu vida y tú vas a saber quién es Él para tu vida. Y todos estos acontecimientos que estamos, del cual estamos siendo testigos, toda esta angustia, toda esta preocupación, todos estos problemas, una economía mundial que se desploma, no son otra cosa a la luz de la Escritura que eventos que anuncian la proximidad de Cristo a este mundo. Y tú estás tranquilo y feliz y le dices, Señor, ven pronto porque quiero conocerte, porque tú eres mi amigo. He caminado tanto contigo, quiero verte venir en las nubes de los cielos. Y las personas que te rodean también quieren saber lo que tú conoces. Y muchas veces ni siquiera tienes que abrir tu boca, pero tu estilo de vida ya está predicando de que Cristo viene pronto. Preciados amigos, qué importante es escuchar ese llamado de Jesús. Es necesario hoy que yo pose en tu casa, le dijo Jesús. No hay otra manera para conocer. No hay otra manera para enfrentar pandemias. No hay otra manera para enfrentar angustias, preocupaciones, temores. Preciados amigos, el Señor nos quiere dar su paz. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. En ese diario caminar, el Señor te va a decir un día, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar. No tengas miedo. En ese diario caminar, el Señor te va a contar que un día Él también enfrentó una tormenta en el mar, pero Él estaba en la barca y Él le dijo al mar, calla y enmudece, y se tranquilizaron las olas. Y tú vas a ir conociéndolo más y más, y tú vas haciendo de Él tu mejor amigo. Ese es el conocimiento del cual tenemos que estar más preocupados. Lo demás vendrá. La información profética sí la vas a tener. El Señor mismo te lo va a decir. El Señor mismo va a poner libros en tus manos para que tú los puedas leer. El Señor va a usar hombres para que te informen de lo que está pasando. Pero el conocimiento personal de Cristo Jesús, ese es el conocimiento que tú necesitas obtenerlo a través de estas experiencias como la que está teniendo Zaqueo. Miren lo que dice el texto, qué interesante. Entonces él descendió a prisa y le recibió, como dice, gozo. La presencia de Jesús siempre trae gozo. La presencia de Jesús trae paz. La presencia de Jesús trae conocimiento, trae la sensación de su presencia y eso nos permite vivir tranquilo. Versículo 7 dice, al ver esto, muchos murmuraban. La gente murmura por lo que hacemos y murmura por lo que no hacemos. Pero a propósito de la murmuración de la gente, el texto dice que la murmuración decía que Jesús había entrado a posar en la casa de un pecador. Mira tú cuán despreciado era este hombre. Pero yo le doy gracias a Dios porque si Jesús no está dispuesto a entrar a la casa de un pecador, tampoco entraría en la noche. Pero Él está para entrar en tu casa y en la mía. Pero cuando Él va a tu casa no es para decirte que tú eres un pecador, es para decirte que Él quiere ser tu amigo, Él quiere ser tu salvador personal, Él quiere ser tu compañía. Pero déjame imaginarme lo que pudo haber sido en ese momento cuando Zaqueo abrió la puerta de su casa y Jesús entró. Jesús dijo que había entrado a salvación. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué es lo que entró a la casa de Zaqueo? ¿Un paquete de doctrina? ¿Un paquete de ordenanza? No, entró una persona que se llama Jesús, la persona esperanza, nuestro Salvador personal.
Una persona, apreciados amigos, esto es importante entenderlo. Si nosotros no conocemos a Jesús y podemos conocer todas las otras indicaciones proféticas, doctrinales de la Biblia, seremos simples religiosos, un tanto frustrados. Pero si conocemos a Jesús, seremos espirituales como Él lo es. Y eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor desea para ti. La salvación es Jesús. La salvación es una obra maestra de Dios en tu vida y en la mía. Solo tienes que permitirlo. Solo tienes que abrir esa puerta, porque la palabra de Dios dice que Él produce el querer como el hacer. Ahora déjame imaginarme lo que pudo haber pasado en esa ocasión. Zaqueo sabía muy bien que no era de los trigos muy limpios, que digamos. La gente cuando habla, alguna razón tiene para hablar. Muchas veces él cometió errores, equivocaciones. Quizás habrá cobrado más de la cuenta. Quizás se apoderó de dineros que no le correspondían. Bueno, si todo el gremio lo hace, si todos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y él sabía muy bien que su vida no estaba acorde con lo que Dios espera de nosotros. Entonces él pudo haber imaginado y haber dicho, ¿en qué momento el Señor quiere entrar a mi casa porque quiere tirarme a las orejas? Quiere decirme que es tiempo de cambiar, es tiempo de hacer las cosas de una manera diferente y seguramente me va a llamar la atención en qué momento lo hará. Pero Jesús no vino a llamarle la atención, solo vino a ofrecerle su amistad, su amor, su cariño, su compañía. Solo vino a decirle, Zaqueo, estoy tan feliz de entrar en tu casa. Y Zaqueo se dio cuenta que Jesús en ningún momento le iba a decir finalmente cuán equivocado y errada fue su vida. Hasta que Zaqueo no aguantó más y él tomó la iniciativa y dice que Zaqueo se puso en pie, versículo 8, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes estoy dispuesto a dar a los pobres, si en algo le he defraudado a alguien. ¿Quién depositó ese impulso en el corazón de ese hombre? La presencia de Jesús. Preciados amigos, algunas personas a veces postergan esta decisión de entregar su vida al Señor porque creen que su vida es demasiado desordenada. Creen que ellos tienen que cambiar primero para poder decirle, Señor, ahora sí, entra en mi casa, entra en mi corazón. No es así, apreciados amigos. Porque si tú y yo podemos ordenar nuestra vida, ¿a qué viene Jesús? Él viene a ordenar tu vida. Él viene a ordenar las cosas. El texto bíblico de San Juan dice, sin mí nada podéis hacer. ¿Cómo pretendemos entonces nosotros cambiar de vida para después recién decirle ahora, sí Señor, puedes entrar en mi vida? Si hay alguno de ustedes que está pensando de que primero tiene que cambiar, tiene que dejar de hacer muchas cosas para recibir a Jesús, está intentando algo imposible. Tú sin Jesús no puedes hacer absolutamente nada. Esa es la razón del por qué Jesús quiere entrar en tu casa, porque Él quiere ordenar tu casa. Él quiere darte el poder para hacerlo. Él quiere depositar impulsos en tu propia naturaleza para que tú, después de disfrutar de su presencia, tengas deseos de cambiar, pero deseos genuinos y profundos, no deseos superficiales que no duran absolutamente nada. Esto es lo que tenemos que entender, apreciados amigos. Abramos la puerta de nuestro corazón. La pregunta más importante a que tenemos que responder en estos tiempos de angustia y preocupación no es lo que está pasando, es saber quién es Jesús para tu vida.
Estos eventos, repito, están anunciando la proximidad, la prontitud, la inminencia de la venida de Jesús. Pero realmente sabes quién es el que viene. ¿Quién es Él para ti? Esa fue la pregunta que Zaqueo se hizo. Y toda persona que se hace esa pregunta, y toda persona que desea saber quién es Jesús, cuenta con toda la ayuda del cielo para lograr su objetivo. Tú ves cómo Jesús, aquí yo veo a un Jesús maravilloso, que no solo conoce sus inquietudes, sus temores, sus miedos, sus deseos, sus sueños, sino que está dispuesto a ayudarlo, está dispuesto a caminar con él, está dispuesto a posar en la casa de un pecador, está dispuesto a pasar tiempo con él y transformar una vida, transformar una familia, transformar el entorno. Y de esa manera, ese hombre disfrutó de aquello que ojalá que de todo se pueda decir, porque mira lo que dice el texto. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Qué lindo sería si el Señor también pudiera decir de tu casa, de tu hogar, de tu vida, de tu corazón. Hoy ha venido la salvación a mi corazón, a tu corazón. ¿Y qué es lo que vino? La presencia de Jesús, la persona esperanza. Esa es la pregunta que debe ser resuelta en este tiempo. No queda mucho tiempo. Hoy es necesario tomar decisiones hacia el camino. Mientras trabajaba en Santiago hace tres años atrás, de pronto recibí una llamada. Yo estaba en mi casa y una persona muy angustiada me llama y me dice, pastor, yo sé que usted es pastor de esta iglesia, pero nosotros pertenecemos a otro distrito y yo sé que usted tiene muchas cosas que hacer, pero nuestro pastor está, me parece que estaba de viaje, en una maestría, no sé, y me dice, ¿será posible que usted nos haga una visita? Yo le dije, con gusto, hermano, voy a hacer lo posible. Y fui. Y antes de llegar a la casa, me estaban esperando ellos en la esquina para que yo no me perdiera y llegara pronto. Y me explicaron el problema. Y me dicen, pastor, sabe que mi papá está en un momento crucial de su vida. Mi papá fue creyente en Dios, participó de la iglesia por muchos años, pero después se alejó, tuvo problemas, cometió errores y ahora está con un cáncer terminal y está sufriendo mucho y, y nosotros pensamos que él necesita una ayuda espiritual. Él no sabe que va a ir a verle un pastor. Yo dije, muy bien, hermano, oramos antes de entrar a la casa y le dije, dijimos que Dios ponga palabras en nuestro corazón. Y entonces entré y me encontré con una escena fuerte. Un hombre que ya estaba, y se notaba que la enfermedad había hecho estragos en su vida. Estaba sentado con almohadones porque él ya prácticamente ni siquiera podía sentarse. En su rostro se veía que estaba sufriendo dolores terribles. Entonces cuando yo entré a la pieza, lo saludé y le hice una pregunta y le digo, don Pedro, vengo a visitarlo, ¿y cómo está? Y él me mira y me dice, ¿cómo quiere que esté? Estoy mal. Yo me di cuenta inmediatamente que había mucha amargura, mucho resentimiento
en el corazón de ese hombre. Y yo no me atreví a hablarle, así que tomé la palabra de Dios y comencé a leerle algunos textos. Le dije, miren lo que el Señor le dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Leí otro texto, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El que a mí viene, no le echo fuera. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Y fui leyendo una serie de pasajes. En un momento el hombre me dice, ya basta, basta. Y comenzó a llorar, como nunca había llorado. Yo esperé, el hombre no se podía calmar. Acepto a Jesús como mi Salvador personal. Amén. Que Dios lo bendiga. Quiere que haga una oración por usted. Gracias, pastor, por su visita. Ahora sé que Dios me ama. Oré por él. Le leí unas promesas más de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, hermano. La palabra de Dios es algo que muchas veces lo desestimamos nosotros. Y entonces lo abracé y me despedí. A eso de las 12:30 de la noche me llaman las hijas y me dicen, no, y cuando yo estuve con él no me di cuenta y las hijas estaban de rodillas orando por su papá. Me dice, pastor, mi padre acaba de fallecer. Y le agradecemos porque sabemos que está en las manos, que tenía una paz y una tranquilidad mientras se entregaba su vida en las manos del Señor. Preciados amigos, procura con la ayuda de Dios saber quién es Jesús para ti. Y Él va a colmar de bendición tu vida. Con su palabra te va a traer paz. Y a diario te va a decir, no temas, Karen, no temas, Maite, no temas, Lili, no temas, Diego, no temas, Héctor, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Apreciados amigos, ojalá en esta oportunidad quisiera hacerte una invitación. Dile al Señor ahí donde está. Yo voy a hacer una oración por ti, por todos ustedes. Pero mientras yo oro y le pido a Dios para que te ayude, para que te dé su presencia, su paz y su tranquilidad, tú también dile desde lo más profundo de tu corazón, Señor, pon en mi corazón el deseo de saber quién eres tú. Y Dios se va a revelar a tu vida y tu vida va a cambiar. Vas a ser diferente. ¿Qué te parece? Ahí donde estás, inclina tú. Yo quiero orar por ti, pero también ábrele tu corazón al Señor en este preciso momento. Sé que hay personas que han tomado lindas decisiones esta semana. Y si tú necesitas hacerlo, esta es la mejor. Te invito. No demores. No esperes cambiar para después entregarte al Señor. No son así las cosas. Escucha la voz de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre y Señor, gracias porque tu palabra y relatos que nos cuentan de tu poder transformador, que nos hablan que tú eres un Dios que conoce todos nuestros sentimientos, nuestros temores, nuestras dudas, nuestras ansiedades, nuestros sueños. Quiero que en esta noche, Señor, a todas aquellas personas que se han conectado, te agradezco porque fue una iniciativa que tú depositaste en el corazón de ellos. Y ahora, Señor, no los abandones, abrázalos donde están. Hay personas que tienen quizás indicios de que están cayendo en depresión. La angustia está consumiendo sus vidas. Dile, Señor, que tú nos dices cada día a tus hijos. Los que confían en Jehová serán como las águilas, correrán
y no se cansarán. Preciados momentos de meditación que hemos tenido sean para honra y gloria tuya. Bendice a cada persona, cada familia. Hay una familia de Serena escuchando tu palabra. Haz de ellos el objeto de tu bondad, de tu amor y tu misericordia, allá donde viven. Que ellos también te conozcan antes que sea demasiado tarde. Muchas gracias, Señor, por tu mensaje. Humildemente te lo suplico y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, muchas gracias por haber estado compartiendo estas preciosas verdades con ustedes. Que el Señor los bendiga y nos vemos mañana a la misma hora. Que el Señor los bendiga.